Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén bien. En el día de hoy pues nos encontramos en una cita de tiempo especial, espero se dispongan en este momento. Ahora vamos a nuestra alabanza. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Espíritu ven, llena este lugar. Que tu poder descienda hoy, venga
Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. Espero hayan valorado y disfrutado este tiempo de alabanza. Ahora dispongámoslos pues para recibir la enseñanza de Johnny. Y si tienen la disponibilidad puedan alcanzar un cuaderno, un lápiz para tomar los apuntes de la enseñanza. Muy buenos días, les agradezco por estar aquí una vez más. Entonces, como vieron, el título de esta enseñanza es ¿Obediencia para muerte o para justicia? Quiero iniciar leyendo el significado de obediencia. Según la RAE, es acción de obedecer, especialmente en las órdenes regulares o precepto del superior. Me gusta mucho esta definición, ya que muestra realmente lo que es un concepto imparcial, y muchas veces creemos que obedecer es simplemente algo bueno, ¿no? O sea, creo que yo siempre pensé eso, que obedecer era algo muy bueno y que obedece a tu papá, obedece a Dios, siempre, o a tus maestros, a tus profesores, siempre que era algo bueno. Pero leyendo el siguiente versículo que ya vamos a iniciar a leer, que está en Romanos 6:16, me di cuenta que la obediencia es un concepto muy imparcial. Entonces vamos a ir a Romanos 6:16 y dice: ¿No sabéis que si os sometéis al pecado como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte, ya sea de la obediencia para justicia. Entonces me parece interesante aquí como sabemos que Pablo escribió esto y me gusta muchísimo porque él está en todo el derecho de decirlo, sabiendo que él estuvo en el camino de muerte. Un tiempo, como sabían, Pablo era perseguidor de cristianos y es que es muy trascendental, es como muy, su vida dio un giro total, porque de estar matando cristianos a luego a predicarlos y a ganarlos para Cristo, o sea, es como que, wow, no sé, ganar personas, y sin embargo se notó el cambio, ¿no? Un cambio muy evidente en él. Hablando de esclavitud, me recuerda que nuestro pastor Carlos una vez dio una analogía que me gustó muchísimo y hablaba sobre un señor compraba un esclavo, el cual se encontraba en condiciones muy deplorables, muy malas. En el momento que ese esclavo es propiedad del señor, le dice: eres libre, puedes hacer lo que quieras. Y así es Dios con nosotros, ¿no? Nos compró con su sangre y podemos hacer lo que queramos, literalmente podemos hacer lo que queramos. Entonces, ¿esto qué se le llama? Libre albedrío. Quiero que vayamos a Jeremías 21:8 y dice: y a este pueblo dirás, así dice Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Como podemos ver, Dios nos puso dos caminos, ¿sí? O sea, nos permite que hagamos lo que queramos. Ya es consecuencia de nosotros, ¿no? Eso lo dice el profeta Jeremías, Dios se lo reveló para que lo hablara al pueblo, ¿no? Y me parece muy impresionante cómo Dios respeta nuestras decisiones y lo que nosotros queramos hacer. Así como elegir tu carrera, elegir qué estudiar, en qué trabajar, tu pareja. Dios nos da total libertad y me parece, o sea, creo que no, es algo que todavía no comprendo y creo que nunca lo voy a comprender, cómo es que aquel señor que compró ese esclavo, lo sacó de las condiciones en las que estaba, simplemente lo deja libre y le dice: haz lo que quieras. Incluso más adelante voy a hablar sobre cómo recompensa al esclavo, o sea, le da un regalo o sea, luego de comprarlo, aún le da regalos. Es como que, no sé, no es lógico, o sea, creo que es un amor que nunca vamos a entender. Pero el caso es que dice la palabra también de Dios, o sea, Dios nos permite hacer de todo, ¿no? Pero dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, vemos que es como cuando mi mamá, me recuerdo una vez me dijo que
en el colegio me dijo, ella era docente en el colegio que yo estaba estudiando y me dice, hijo, te vas a quedar aquí sentado y no vas a jugar fútbol. Y yo, sí señora, y me quedé ahí sentadita, estaba jugando en un celular. Estaba como en cuarto de primaria, cuarto, quinto. Y yo me quedé sentado, mi mamá entró a reunión, ya era final de la jornada. En eso unos chicos estaban jugando y me dijeron que fuera. Y yo dije, ¿será? Y dije, mi mamá no creo que se vaya a dar cuenta. El caso es que me pasaron el balón y lo que yo hice fue, le di una simple patada y le pegué a un tubo de agua, el tubo madre de agua en el colegio. Y pues no hubo clase como por una semana, se reventó eso estuvo fatal. Mi mamá cogió, esa fue una de las veces que mi mamá me pegó y pues sí me dio muy duro, hay traumas todavía. Pero, pues tampoco así, pero sí, a lo que me refiero es que mi mamá me dijo, quédate acá quieto, ¿sí? Me dejó quieto, sin embargo yo tuve la decisión de hacer lo que yo quisiera. Yo podía hacer lo que yo quisiera. Mi mamá quería que yo me quedara quieto y esa era la idea, ¿no? Pero luego yo tuve que ser responsable de las consecuencias. De que pues, me pegaron, ¿por qué? Por mi culpa, porque yo debía haberme quedado sentado. Entonces, como vemos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Una vez que escogemos nuestro camino, debemos sujetarnos y obedecer al Señor de ese camino. Es decir, yo en esta anécdota que les contaba, fallé, ¿sí? Me dejé llevar por una emoción, por querer jugar fútbol y pues me sometí a las consecuencias. O sea, las consecuencias fueron inevitables. Entonces de esto, justo esto es lo que nos habla Romanos 6:16 con el versículo base que leí al inicio. Pero entonces quiero que leamos ahí en Jeremías el capítulo 10, verso 23. Y dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar de sus pasos. En la versión Nueva Internacional dice, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Y eso es muy cierto porque si nos damos cuenta un caminante por dónde va, pues como dice la canción, dice que va por un camino, obviamente. Entonces es señor del camino, el que lo está dirigiendo prácticamente es el camino, ¿no? Pues por ahí va. Entonces, todo esto nos dice tres cosas. La primera es que el hombre tiene una decisión y es elegir prácticamente su señor. Así es. Nosotros como esclavos, porque así somos, tenemos dos opciones, o bueno, varias opciones de elegir cuál va a ser nuestro camino. En este caso, la Biblia dice que hay dos caminos, ¿no? El de muerte y el de vida. Y hablando un poco más claro, sabemos que el de muerte, nuestro Señor sería Satanás y en el de vida sería Jesús, nuestro Señor. Entonces nosotros mismos elegimos, pero asimismo nos atendremos a las consecuencias o a lo que vendrá luego. ¿Qué nos dice también? Que quedamos sujetos totalmente al Señor del camino. O sea, vamos a quedar ligados, ¿no? Es algo muy lógico. Y no solo eso, sino que ese Señor ordenará nuestros pasos, nos va a llevar, nos va a guiar literalmente. Entonces, quiero que voy a leer Romanos 6 del 19 al 23, pero vamos a ir hablándolo, voy a ir explicándolo sobre la marcha. Dice, hablo en términos humanos. Aquí dice hablo en términos humanos, pero en la Reina Valera 1960 dice hablo como humano. O sea, me gusta muchísimo porque él está en toda la autoridad moral de hacerlo, ¿no? O sea, pues es humano, pero está en toda la autoridad moral de hacerlo. ¿Por qué? Voy a seguir leyendo. Dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros cuerpos, que así como para iniquidad presentéis... ¡Ay, no puedo decir esa palabra! Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros como siervos de la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificados, presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Y lo que decía hace un momento, él está en toda la autoridad porque en un tiempo él fue esclavo del pecado, él fue esclavo de la persona que les decía vaya y mate cristianos. Sin embargo, me gusta muchísimo que sea específicamente él quien lo diga, porque él ya lo ha vivido, no es simplemente una persona que está diciendo palabras vacías o que habla de algo que no había vivido, eso sí, pero sin embargo él sí lo ha vivido y eso me parece muy impresionante. Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Entonces aquí vemos que el pecado
nos apartaba de la justicia, nos apartaba de lo bueno, no nos llevaba a ningún camino. Dice el 21, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y aquí me gusta muchísimo porque el pecado es algo que avergüenza, es algo que no vamos a extrañar cuando nos convertimos a Cristo, es algo que incluso odiamos, es algo que repudiamos, es algo que no debería estar en nosotros. Me gusta algo que dice, que es que de las cosas que nos avergonzamos. Entonces, sabemos que, y me gusta que habla en pasado, y en un momento voy a explicar eso, por qué él habla en pasado y cuál es la importancia y la trascendencia de ello. Vamos con el siguiente versículo, que es 22. Ahora me gusta que este es un versículo de esperanza. Nos está hablando de que en el pecado hay vergüenza, hay muerte, pero viene una esperanza, y es el siguiente versículo, dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la satisfacción, como fin la vida eterna. Entonces vemos que, lo que decía en un principio, como el Señor le da un regalo al esclavo, ¿no? Me parece muy interesante, que dice que nos da la vida eterna, nos da satisfacción, nos da plenitud. Entonces esto nos deja algo, y es que sin Él hay muerte, pero con Él tenemos vida, tenemos plenitud, tenemos todo lo que queremos en realidad, todo lo que en realidad nos puede llenar. ¿Listo? Y vamos con el 23. Dice, porque este versículo me gusta mucho, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está hablando de una consecuencia. Podemos hacer lo que queramos, claramente, y ahorita voy a hablar sobre eso, pero nos muestra que hay unas consecuencias, pero no solo nos deja ahí, sino que nos da un regalo, nos da una dádiva básicamente es un regalo. Y lo que decía ahorita, me parece muy bonito lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Nos ama tanto que incluso no solo le bastó con liberarnos del pecado, con dejar de ser esclavos, sino que nos da un regalo, nos da todo lo que nos podría llenar y podría prácticamente resolver nuestra vida, literalmente. O sea, podríamos sentir ese gozo y esa paz que siempre queremos. Retomando un poco lo que decía anteriormente, me gusta mucho la forma de hablar de Pablo. ¿Por qué? Decía: eran esclavos, fuimos liberados del pecado, ofrecía sus miembros para iniquidad, ofrecíamos. Entonces me gusta que él habla en pasado y habla de algo que él ya le pasó. Sin embargo, quiero que reflexiones hoy y seas tú hablando como Pablo en pasado, que digas que esto que estoy haciendo hoy ya no lo hago, que si le estoy fallando a Dios, que si estoy viviendo fuera del propósito de lo que Dios quiere para mí, es en pasado, porque hoy estoy viviendo en el Espíritu y estoy viviendo como Dios quiere que viva. No sé si se acuerdan, en el último live que hicimos de Proverbios, en el capítulo 23, el último versículo, el 35, nos habla de que decía alguien: me han herido, pero no me duele, me han golpeado, pero no lo siento. No veo la hora para levantarme de este sueño e ir por otro trago. Y este versículo me tocó mucho, porque en realidad somos muy necios y, como decía, estamos condenados como especie, porque a veces volvemos a caer sabiendo, no sé si han escuchado ese dicho que dice que aún sabiendo que nos vamos a estrellar, aceleramos, y es que eso no debe ser así, porque volvemos siempre a la misma situación. A veces de pronto decimos: Señor, perdóname, y sí, pero volvemos a la misma situación, y no es porque caigamos sin culpa, sino es porque de pronto ya nos gusta o no podemos dejar ciertas cosas. Quiero que leamos Eclesiastés 11:9. Y dice: alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Y nuevamente vemos cómo Dios nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Dios nos deja, no es que Dios sea un Dios que te limita a simplemente estar en la iglesia, o no sé, porque a veces lo vemos como de ese modo. Pero Dios nos permite hacer muchas cosas, pero nosotros muchas veces nos vamos por el camino de la muerte y nos vamos por el camino que no debemos, al cual somos del pecado, pero no pertenecemos al pecado, porque ya pagó el precio por nosotros. Y sabemos que hay unas consecuencias para lo que hoy actual estamos haciendo, para la situación que tú estás, y más como jóvenes, lo que hoy estamos haciendo va a definir el resto de nuestra vida, como la carrera que tú estás estudiando.
piensa en que es algo que básicamente te va a definir como un profesional, porque vas a más o menos trabajar, no sé, el 70% de tu vida, vas a gastar el 70% de tu vida en ello. Entonces, esas son esas cosas que definen nuestra vida. Y aquí vemos cómo hay una consecuencia. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo estás viviendo hoy. Y quiero que reflexiones en eso un momento, y es, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Has hecho algo para cambiar o quieres seguir igual? Y no todo es malo, porque a veces decimos, no, es que Dios simplemente nos deja la deriva. No, Él nos dio su palabra para que con ella seamos salvos, para que sigamos la ley, para que conozcamos la verdad que es Cristo y podamos llegar a ser salvos, lo que decían, a llegar a esa dádiva, a recibir esa dádiva. Y dice más adelante, en el capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y veo una persona frustrada, una persona que de pronto ya es de una edad muy avanzada y dice, no tengo en mis días de juventud contentamiento. Siento que desperdicié mi vida. ¿Qué hice? O sea, me parece impresionante. Y este versículo, porque es alguien que fracasó en la vida. O sea, imagínense, alguien que dice, ¿qué hice? Desperdicié toda mi juventud, desperdicié mi mejor etapa. Entonces quiero que pienses en qué estás desperdiciando tu juventud o si estás siguiendo conforme al propósito de Dios. ¿Qué pasa? No sé. ¿Y qué digo ya? Básicamente. No, si alguien llega como una No desperdicies la vida. Literalmente. Sí, sí, después aquí. Entonces, les agradezco mucho por llegar hasta aquí, por escuchar este mensaje. Sé que es de parte de Dios y que les sirva muchísimo. Espero que... Ay, Poli. Ay, es que siempre me trabo en esta parte. Aquí, ya. Es que no sé qué decir. Ahí va bien. Sí, bueno. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este mensaje haya sido de su agrado. Espero que les sirva. Espero que lo puedan aplicar en su vida y entender que nuestra juventud se pasa muy rápido. Entonces, pensemos no tanto en el momento, no pensemos en el rato, no sé, por pasar el rato, sino pensemos más bien en nuestro futuro, ¿sí? Dios nos deja la ley acá estipulado qué debemos hacer y nos da, incluso creemos que la Biblia simplemente es una ley, es algo que tenemos que cumplir, pero no, piénsenlo como que es un favor, es un consejo que Dios nos está dando, que Dios nos permite leer para no embarrarla, coloquialmente hablando. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Chao. Tan grande es mi problema. Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré, en él descansaré. Puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre
para ti. No hay nada imposible 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 para ti. No, no hay nada imposible para ti. Sí. Qué bonita enseñanza la que nos ha traído Jonathan. Como Johnny lo dijo en la enseñanza, es importante entregar nuestra vida en las manos de Dios porque a pesar de lo que seamos hoy, podemos ser personas diferentes en un futuro. Debemos tener en cuenta que la vida de la mano de Dios es mucho más fácil. Vamos a ser más felices, aunque se presentan adversidades, vamos a tener mayores probabilidades de superarlas. Y en cada momento, en cada lugar y en cada situación Dios va a estar ahí. Iglesia, espero les haya encantado esta enseñanza, esta cita que tuvimos y Dios los bendiga. Chao. Hasta luego.